Hola Liz. Hola Liz. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, Liz? Se ve, profe, súper bien. Dale, muchas gracias. Ok. Bueno, hoy nosotros vamos a dar continuidad a nuestra clase de moneda y bancos, ¿verdad? Este sería la tercera clase, el tercer encuentro de hoy. Y lo que vamos a estar viendo es con relación a las unidades 4 y 5 que habla sobre la cuenta corriente y el cheque, ¿verdad? Para poder comprender el funcionamiento de este producto que es uno de los productos estrellas de los bancos. Bueno, antes que nada se tiene que identificar dónde ubicamos este producto bancario que es la cuenta corriente. Y para eso tenemos que conocer un poquito de la clasificación de las operaciones bancarias. Las operaciones bancarias se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? Uno que son las fundamentales, que son las que realmente le dan esencia a lo que es ser un banco, y la otra son las accesorias que corresponden a actividades que no son esenciales de un banco, pero de cierta manera ayudan a poder captar también un grupo considerado de clientes. Entre las operaciones accesorias, por ejemplo, está el cambio de moneda, que es cuando lleva real, dólar, peso, euro o cualquier otra moneda que ese banco recibe para hacer cambio. Cobro de algún tipo de servicio, ¿verdad? Sea el servicio de consumo, servicios básicos, servicios que tengan algún acuerdo con alguna empresa comercial o industrial. El cobro de impuestos lo realizan algunos bancos y servicios también de caja fuerte. Esas son todas actividades accesorias que realizan los bancos, pero no es la actividad principal. La actividad principal se encuentra en las operaciones fundamentales, que son las operaciones activas y las operaciones pasivas. Las operaciones activas, ¿verdad? Son aquellas que se relacionan cómo el banco ofrece el dinero que tiene en sus cofres, ¿verdad? Y eso a través de los préstamos y a través de los descuentos de documentos, ¿verdad? Los préstamos pueden ser de índole personal, puede ser de índole empresarial o también pueden ser tarjetas de crédito. En el caso de las operaciones pasivas, corresponde al banco la forma de colocar dinero, ¿verdad? Las pasivas es con relación a cómo se obtiene del mercado ese dinero, ¿verdad? Y es a través de los depósitos, ¿verdad? Que es la cuenta corriente y las cajas de ahorro en sus distintas modalidades. Las pasivas son operaciones de depósito para los bancos porque el banco se convierte en el deudor de los clientes, ¿verdad? O sea, el banco le queda debiendo a esa gente la confianza que se depositó, como su nombre lo dice, su dinero a través de una cuenta corriente o una caja de ahorro. Sin embargo, en las operaciones activas, los bancos se convierten en acreedores de sus clientes, es decir, son los que le presta al cliente y después ellos tienen que devolverle con una suma de dinero que es la tasa de interés. Entonces, primeramente, antes de saber dónde ubicar la cuenta corriente, es ubicar dentro de las operaciones, ¿verdad? Lo que corresponde a depósitos, cualquier tipo de depósito se corresponde a una operación que se llama fundamental pasiva, ¿verdad? O también dentro de un balance de un banco, todos los depósitos que el banco posee de sus clientes va a estar en su cuenta pasiva, ya que el banco le queda debiendo a esa gente el dinero en confianza que se le dejó. Cuenta corriente y caja de ahorro son dos cosas diferentes, corresponden otra unidad desarrollar lo que corresponde a caja de ahorro. Bueno, cuenta corriente en sí es un medio por el cual se transporta dinero
¿verdad? Del sistema bancario financiero. Y la cuenta corriente tiene un documento, un papel por el cual se puede hacer ese transporte, que es el cheque, ¿verdad? Por eso es que las unidades 4 y 5 y 6 de cierta manera se dan de manera conjunta, ya que hablamos todo del mismo producto. Y ese cheque, ¿verdad? Es un producto que solamente los bancos pueden ofrecer, ¿verdad? Las financieras no tienen cheque bancario, las financieras tienen un cheque administrativo, es decir, un cheque de carácter interno que le ayuda a sus clientes que tienen, digámosle, un gran volumen de dinero, poder operar sin necesidad de irse él mismo a hacer retiros con frecuencia. Entonces utiliza un cheque administrativo, el cual sirve para en la operación interna, para que la financiera esté en conocimiento de que ese cuenta ahorrista, en ese caso, ha emitido ese papel para que otra persona pudiese ir a cobrar. Pero en el caso del cheque bancario, como su nombre lo dice luego, solamente los bancos pueden ofrecer el cheque, ¿verdad? Las financieras no tienen el producto cheque, no van a ver, por ejemplo, cheque del comercio, cheque bancario, van a ver un cheque administrativo. ¿Cuál es el valor jurídico? No tiene un valor jurídico porque es un cheque de carácter interno. Es como si la persona, en lugar de acompañarle, no le acompañan, pero si no tiene fondos no le va a poder pagar y no se le va a poder hacer una demanda. No desde el punto de vista como un cheque, pero tal vez desde otro punto de vista de orden jurídico. Pero el cheque bancario en sí, sí es un documento jurídicamente reconocido y que tiene un proceso penal en caso de incumplir ciertos procedimientos, principalmente en el momento de pago. Los cheques o las cuentas corrientes, en este caso, se pueden emitir en moneda local, que es el guaraní, o en moneda extranjera. La mayoría, o sea, todos los bancos tienen el dólar, considerando que es una de las divisas fuertes a nivel de mercado internacional. Y algunos bancos también ofrecen cuentas corrientes en euro, ¿verdad? Que es una manera para poder, digámosle, facilitar la transacción con esa moneda. Y cajas de ahorro. La cuenta corriente bancaria entonces es una orden de pago. ¿Por qué es una orden de pago? Porque es como una obligación, es un pagaré. El que emite un cheque está literalmente diciendo te voy a pagar esto, si no tengo fondos hoy te voy a pagar cuando los posea. Es una orden de pago. Entonces, por eso jurídicamente tiene un valor legal y se puede proceder para poder hacer el cobro o el embargo correspondiente al valor emitido por ese cheque, ¿verdad? O sea que a quien se le paga con cheque y esa persona de repente no pudo cobrar, ¿verdad? Porque tuvo algún inconveniente, se puede hacer una demanda sobre ese instrumento que es el cheque bancario. Para poder hacer la apertura de una cuenta corriente, ¿verdad? Se necesita saber si esa persona que va a abrir la cuenta va a ser una persona física o si va a ser una persona jurídica. Si va a ser una persona física, ¿verdad? Cualquier individuo, se necesita tener un documento que demuestre cuál es su fuente de ingreso, si es asalariado, si es profesional independiente, ¿verdad? Los documentos personales, ¿verdad? Que sabemos cuáles son, ¿verdad? Cédula de identidad civil, ¿verdad? Si es casado con o sin separación de bienes, si es soltero, ¿verdad? Comprobante que indique su residencia, generalmente se pide una copia de la factura de ANDE o de pago de consumo de agua o de teléfono fijo. Y en caso de ser contribuyente inscrito en la SED, el formulario de liquidación de impuestos como el IVA, el de renta, ¿verdad? El IRP en el caso de persona física. Si es una pequeña empresa, ¿verdad? El IRE simple o el simple, ¿verdad? Y otras obligaciones impositivas. Y en el caso que sea una persona jurídica, es decir, una asociación de personas, ¿verdad? Puede ser una empresa comercial o puede ser una empresa industrial o puede ser una cooperativa o puede ser, por ejemplo, una asociación, una agremiación, un club, ¿verdad? Se necesita el estatuto social en donde digan quiénes conforman esa sociedad, quiénes son sus representantes, presidente, vice, comitiva directiva, tesorería, secretaria, síndico.
Se necesitan los estados financieros, ¿verdad? Balance, estado de resultados, flujo de efectivo y los formularios de declaración de impuestos y otras obligaciones impositivas. Entonces, la persona jurídica difiere un poquito de la persona física con relación a algunas documentaciones. No que a una persona física, si tiene una empresa unipersonal, también se le puede pedir en los estados financieros, ¿verdad? Pero generalmente los estados financieros se le piden más a las personas jurídicas, pero hay empresas unipersonales que para ver el flujo de efectivo le pide también los estados financieros. Entonces vamos a colocar también aquí un caso de empresa unipersonal se solicita también en algunos casos los estados financieros. Después nosotros tenemos las formas en que puede ser emitida una cuenta corriente, o sea, las firmas, ¿verdad? La firma puede ser individual, puede ser en forma conjunta, indistinta, ¿verdad? En ese caso puede ser entre 2, 3 y cualquiera de ellos con su sola firma, una sola firma, ¿verdad? Puede ya retirar, ¿verdad? Conjunta generalmente es 2 o más. Entonces, si tenemos una cuenta corriente de 3 personas, cualquiera de uno firma sin necesidad de tener la otra firma, entonces es conjunta indistinta. Y la conjunta de las formas, ¿verdad? Que en ese caso generalmente sí o sí se ve obligada a que se firme entre 2 o más personas, ¿verdad? Hay conjuntas que solamente son 2, hay conjuntas que son 3, ¿verdad? Depende mucho de la característica de la sociedad principalmente. Las firmas de conjunta indistinta son muy utilizadas por los cónyuges, por matrimonios, ¿verdad? Esposo y esposa. Y las conjuntas de las formas generalmente se utiliza por firmas o compañías, ¿verdad? Sociedades, asociaciones, agremiaciones, en donde hay una estructura, ¿verdad? Desde la asamblea, directivos, presidencia, gerencias, ¿verdad? Entonces, por eso hay esa conjunta de las formas, para poder saber quién firmó y cuál es la autorización que tiene, principalmente con relación a montos a poder ser retirados. Cuando se hace un cheque o emite un cheque, tenemos lo que se llama compensación entre cuentas. Esa compensación entre cuentas, ¿verdad? Se hace con relación a la cámara compensadora. La misma se hace en un plazo de 24 horas o de 48 horas, dependiendo del tipo de orden que llegó el cheque. Generalmente los cheques que llegan antes de las 12 son compensados en 24 horas y los que llegan posterior en 48 horas. ¿Qué significa eso? Que si yo llevo un cheque de Banco Visión en Banco Atlas y llega antes de las 12 horas, para el día siguiente a las 9 de la mañana yo ya voy a saber si tiene o no tuvo pago. Pero si yo llevo después del mediodía, voy a saber recién a las 9 posterior al día siguiente, o sea, en 48 horas, ¿verdad? Eso es porque hay un proceso de compensación que se hace en 2 etapas. Uno es a la tarde, que es cuando todos los bancos se van virtualmente, hoy se hace eso, y se compensa cuántos cheques se tuvo de un banco con relación a otro banco y se ven los fondos, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿verdad? Se devuelven aquellos que no tuvieron fondos. Eso se hace cuando yo llevo cheque de un banco a otro banco. Y generalmente a la tarde yo recibo esos cheques que yo tuve antes del mediodía, verifico todas las cuentas, todos los saldos y los que no tuvieron situación favorable, al día siguiente yo los devuelvo al banco en donde fueron recibidos. Generalmente tiene un sello que dice cámara compensadora, indicando de que ya siguió su proceso y ese cheque tiene que ser devuelto a la persona que depositó. Para eso los cheques sufren un proceso que se llama magnetización electrónica, que hoy en día, como los cheques, ¿verdad? No sé si se puede ver la imagen que estoy ahí proyectando, si alguien me confirma. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ok. La magnetización se hace a través del
código QWERTY, este número 4, ¿verdad? Todos los cheques hoy día tienen, digámosle, un padrón estándar. Antiguamente no era así. Hasta el año 2016 los modelos de cheque eran un solo modelo por banco, digámosle, pero hoy en día está estandarizado y este es el modelo, ¿verdad? Este es un cheque a la vista en el cual acá está el importe, en este caso es un modelo en guaraníes, la fecha de emisión que se coloca en número indoarábigo, el día, el mes, el año, a quién se le paga, que puede ser en este caso pone un nombre, que sería un cheque nominativo, solamente esta persona puede ir a cobrar, o en todo caso, si él endosó, ¿verdad? Queda ya como cheque al portador. Y la suma en letras, ¿verdad? Tiene que coincidir en números y en letras. ¿Qué pasa si el número no coincide con la letra? La ley dice que se tiene que pagar lo que está escrito en letras, pero los bancos generalmente te sellan por texto deficiente o por el número, por valor deficiente. Pero la ley dice que si el importe y la letra no coincide, se paga lo que dice la letra, ¿verdad? Toda vez que esté bien escrito también. Y la firma. En este caso, esta es una firma individual. El cheque también puede ser un cheque diferido, ¿verdad? Cuando tiene dos fechas. En el caso del cheque diferido, se había establecido en el año 1998 para despenalizar lo que era el cheque con fecha adelantada. Antiguamente se emitían cheques con fecha adelantada. El cheque diferido es como emitir un cheque con fecha adelantada, pero ¿cuál es la diferencia? Que se coloca una fecha de emisión, una fecha de pago. La persona solamente puede ir a cobrar el cheque a partir de la fecha de pago. Y entre la fecha de emisión y la fecha de pago no tiene que superar 180 días. Es decir, entre este 23 de febrero hasta, vamos a suponer, acá sería 21 del mes de agosto, ¿verdad? No tiene que superar 180 días. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para cobrar un cheque? 30 días corridos. No es un mes ni es días hábiles. Son 30 días corridos. Es decir, si yo emito un cheque, por ejemplo, la fecha de pago es 27 de febrero. Significa que tiene 30 días corridos. 2018 fue un año normal, no fue un año bisiesto, en donde febrero trajo hasta 28, ¿verdad? Entonces, el 28 fue el primer día que corrió ese cheque. ¿Cuánto le sobra para ya cobrar? Hasta el 29 de marzo. El 29 de marzo es su último día que puede cobrar el cheque en el caso de este ejemplo de fecha. Si volvemos al cheque anterior, este es el 25 de septiembre. 25 de septiembre, por ejemplo, septiembre llega hasta 30. Cuando llega al 30 ya son 5 días corridos. Entonces, ¿hasta qué fecha puede cobrar? Hasta 25 de octubre. Generalmente, estos son los inconvenientes que trae cuando se emite un cheque y se quiere cobrar un cheque, porque la gente se olvida que hay meses que lleva, por ejemplo, 31. Si era, por ejemplo, 25 de agosto y agosto lleva 31 días, la última fecha en que podría cobrarse el cheque es 24 de septiembre. ¿Por qué? Porque agosto trae 31 y como la ley dice 30 días corridos, solamente se puede cobrar hasta 24 de agosto. En el caso del reverso del cheque, ¿verdad? Aquí es donde se puede firmar el endoso. Eso vamos a ver en la siguiente clase, lo que es el endoso y los tipos de endoso. Y poder cobrarse el cheque. Cuando hablamos del cheque, también tenemos que hablar de los que participan en el proceso de pago y cobro de un cheque. El cheque tenemos el librador, quien firma el cheque, que es el cuenta correntista. Tenemos el librado, que en este caso es el banco quien debe pagar el cheque toda vez que posea los fondos. Y tenemos el beneficiario, que es el que cobra el cheque, ¿verdad? La persona que se va y presenta ese cheque en el banco que corresponde o a través de un depósito en otro banco. Y después tenemos los distintos tipos de cheque. Cheque al portador, cuando no se tiene ningún nombre, ¿verdad? No indica quién es el beneficiario. Cualquiera puede cobrar, toda vez que no se haya dado como robado o extraviado. Cheque nominativo tiene un nombre y se tiene que endosar, ¿verdad?
que es la forma de cobro. En el cheque al portador, los bancos lo que piden es que firme la persona que cobra. No es un endoso eso, es simplemente para que el banco se salvaguarde y diga, esta persona vino y cobró cuando es al portador. Pero la ley dice que no es obligatorio. Si al portador, como su nombre lo dice, se paga por el cualquiera que presentó. Ya el nominativo tiene que endosar la persona que está nombrada ahí. Una vez que ella endosó, le puede dar un tercero, le puede dar si es que no se presenta otras características en el cheque, como por ejemplo, hay cheques que tienen un sellito que dice no negociable. Significa que no puede darse a un tercero para poder cobrar, no transferible o no a la orden. En el caso de los cheques no negociables, no transferibles, no a la orden o cheque cruzado, solamente se pueden depositar en cuenta corriente de un banco, ¿verdad? Hay casos excepcionales, por ejemplo, vamos a suponer, yo me dan un cheque, Blas Roberto, y yo no tengo cuenta en ningún banco, y justo me hicieron un cheque cruzado o me hicieron un cheque no negociable, no transferible, no a la orden, y yo no tengo ninguna cuenta en ningún banco. ¿Qué yo puedo hacer? Si yo tengo una cuenta en una financiera, ahí yo puedo depositar, pero voy a depositar una cuenta mía en la financiera. Después la financiera va a demostrarle que se depositó en mi cuenta, en esa financiera, pero se va a hacer la acreditación a través de la cuenta de la financiera que posee en ese banco. Es decir, la financiera teóricamente tiene que tener cuenta en ese banco en el cual indica de que yo soy el beneficiario, pero esos son casos excepcionales, ¿verdad? Generalmente los cheques cruzados, los cheques no negociables, no transferibles, no a la orden, solamente se pueden depositar en la cuenta de la persona que indica el nombre del cheque. El cruzado, el famoso 2 rayas paralelas. No necesariamente esas rayas tienen que estar en la esquina superior, izquierda. Puede estar en otra parte. No, la ley no dice cómo tienen que ser esas rayas paralelas, pero por costumbre se coloca en la esquina del ángulo superior izquierdo. Puede haber el cheque de ventanilla, que generalmente se le da a la persona que tiene una cuenta corriente en un banco, ¿verdad? Y se olvidó su chequera, entonces pide un cheque de ventanilla o también llamado cheque de gerencia o de caja y se paga generalmente un monto más IVA por cada hoja de cheque que necesite. Tenemos el cheque viajero, que es cuando se va a otro país y se puede con ese cheque hacer transacciones en hoteles, también puede hacerse en aeropuertos, ¿verdad? En duty free, en donde se aceptan esos cheques viajeros. Generalmente esos cheques son de bancos de carácter ya internacional, o sea, que tienen un reconocimiento internacional para poder hacer su compensación con su banca matriz o su agencia que tenga en ese país. Es decir, vos sos un cliente en el cual ya sos reconocido internacionalmente inclusive. Y tenemos los casos en que no pueden pagarse un cheque, ¿verdad? Que son la insuficiencia de fondos, ¿verdad? Cuando no tiene dinero la persona. Generalmente si se te sella 3 veces por insuficiencia de fondos, se te cancela la cuenta, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la misma cuenta, puede ser cuentas diferentes y puede ser en diferentes bancos, ¿verdad? La insuficiencia de fondos, hay algunos que piensan que si le cancela, para cancelar tiene que ser de la misma cuenta. No, es 3 insuficiencias de fondos, puede ser de cuentas diferentes en el mismo banco o puede ser de diferentes cuentas en diferentes bancos. Texto es que sean consecutivos, o sea, tiene que ser consecutivo, es decir, hoy se te sella un cheque, dentro de otro día se te sella otro cheque, ¿verdad? Es decir, no hubo un plazo en el cual vos pudiste demostrar de que resarciste ese problema del sello. Entonces, 3 sellos consecutivos. Texto, fecha, firma deficiente también. No válido como cheque bancario, generalmente cuando no tiene firma del librador. Orden de no pago, generalmente cuando se te extravió o se te robó. Algunos hacen inclusive de mala fe y emiten un cheque y hacen que no se pague ese cheque por mala fe. Cuenta cancelada. Fecha extemporánea, que se presentó fuera de tiempo el cheque. Generalmente eso ocurre cuando
tenemos lo que se llama cheque de pago diferido y endoso deficiente, es decir, la persona emitió un cheque a nombre de Juan Pérez y firmó Ana Villalba, o no firmó Juan Pérez cuando debería haber firmado y se depositó. En el caso del endoso deficiente y de las fechas extemporáneas, no hay penalización para el librador, para quien dio el cheque, porque la culpa no tiene la persona que dio el cheque, sino que tuvo la culpa la persona que cobró o que quiso cobrar, ¿verdad? Y generalmente las fechas temporáneas o el endoso deficiente ocurren cuando se hace un depósito, es decir, la persona no se dio cuenta que todavía no llegó la fecha para cobro, cuando es un cheque diferido, generalmente la fecha extemporánea hace la versión con cheque diferido. Y el endoso deficiente es que la persona, el beneficiario no firmó. En el caso de texto, fecha, firma deficiente, no válido como cheque bancario, orden no pago, cuenta cancelada, en esos casos generalmente se necesitan 10 cheques sellados, sea de la misma cuenta, de cuentas diferentes o de distintos bancos. También hay algo interesante con relación al tema de los cheques, y eso es para cerrar en nuestra video aula de hoy y después continuamos en el chat. Que el tema de las fechas. Si es un cheque a la vista, como su nombre lo dice, si yo pongo ese cheque y pongo para cobrarse el 27 de septiembre de 2020, no significa que yo tengo que esperar hasta el 27 de septiembre para cobrar. Yo puedo cobrar mañana, ¿verdad? Suponiendo que mañana abren los bancos, ¿verdad? Mañana 29 de agosto del 2020, ¿verdad? Si yo tengo un plazo para cobrar hasta, en ese caso, si el cheque es para el 27 de septiembre, ¿verdad? Si contamos 30 días, sería hasta el 27 de octubre del 2020, ¿verdad? Y si es un cheque diferido, ahí sí solo se puede pagar en la fecha indicada, que en ese caso tiene dos fechas, ¿verdad? Tiene una fecha de emisión y tiene una fecha de pago. Y en la fecha de pago es cuando yo me podía cobrar y nuevamente tengo 30 días para poder cobrar ese cheque. Entonces, esta es la primera parte que habla sobre lo que es la cuenta corriente, el cheque y un poquito lo que vimos que es endoso, ¿verdad? La otra semana vamos a ver la segunda parte que continuaremos hablando de cheque y después la parte de endoso. Entonces, hasta aquí la video clase y enseguida nos prendemos al chat en la página de la facultad. Muchas gracias, profe. De nada. Gracias, profe. De nada.